¿Cómo surgió la idea de Speed? Pues la idea de Speed surge cuando un empresario pues se anima a invertir en el negocio del ocio y se pone en contacto conmigo. Recuerdo que una tarde-noche en un local que estaba muy de moda, el Guachihuó, un local que yo sé que tú conoces, José, que se encontraba pegadito a la entrada de la ciudad deportiva, verano, lo tenía todo, terracita, en la cabina estaba Mario Carreño con buena música y bueno, ahí nos ponemos en contacto uno con el otro y la cosa pues se va animando. Él confiaba ciegamente en mí, le habían hablado mucho de mí y bueno, y en ese momento pues no estaba muy metido en el tema, estaba muy ayudando muchísimo al trabajo que se había hecho en Manamaná con Andrés y con Juanjo y bueno, pues obviamente lo primero es buscar sala y luego el equipo. La sala no fue muy difícil, como te conté ya en una ocasión cuando estuvimos hablando hace unos días, pues yo había inaugurado Mashmore en el cruce de Santa Pola, conocía a los dueños y Mashmore estaba cerrada, no funcionaba ya, estaba cerrada y era un caramelo. Y el equipo pues tampoco fue muy difícil, yo estaba rodeado de los mejores entonces y nada, hablo con Quique Albaladejo Enrique, le llamaban el Warner, era su... Entonces que estaba todavía en Radio Elche, haciendo radio, para que esté conmigo en la cabina, por supuesto, y luego para que nos lleve el tema de imagen corporativa, el tema de cartelería, diseño y todo lo demás, por la experiencia que había tenido en Manamaná, pues Andrés Gómez. Y bueno, ya éramos uno, Andrés, Quique dos, yo tres, Felipe, que fue la persona concretamente la que se decidió a invertir en este negocio de 4. Y quiero recordar que ya abierta la sala, se incorpora en el equipo Mario Carreño. Creo que fue cuando Anne Clark, que fue el primer concierto que presentamos. Nada, la sala se coge. Y por H o por B se decide hacer una reforma, se hace una inversión y empezamos con la reforma. Y recuerdo también que se incorporó un diseñador entonces, le perdimos la pista, que se encargó de hacer el logotipo de Speed, las letras de Speed. Nosotros participamos mucho en todo, no recuerdo en qué concretamente, ¿no? Pero bueno, al final fue un trabajo de equipo, pero siempre había alguien que era pues el que convencía con el nombre de Schizophrenic Dance, el otro con lo de Speed, el otro que si yo esto, que al final yo creo que fue un trabajo de equipo. De alguna forma, Speed se podía decir que inaugura lo que, bueno, podríamos llamar la segunda movida, porque cambia todo, ¿eh? Cambia el tipo de música, cambia el tipo de salas, cambia el tipo de ambiente, hasta, bueno, todo. Sí. Yo como te conozco y veo el trabajo que estás haciendo, una de las cosas que me llamaron la atención fue lo de la segunda movida. Y te acuerdas que te dije que coincidía contigo, porque nosotros somos la generación, éramos muchísimo más jóvenes cuando nos movíamos por Elche y había locales ya que tú ya has incluido en este trabajo y que eran los que marcaban la línea a seguir, ¿no? El pop y el sonido indie de aquellos años, y la ropa, las tiendas, todo, era tentador. Nosotros fuimos más radicales, nosotros reconozco que fuimos más radicales. Bueno, creo que el hecho lo habla por sí solo, ¿no? Y no solo cambiamos el estilo musical, que fue radical, sino también nuestra forma de pinchar. Nosotros veníamos de la mezcla perfecta. O sea, para nosotros lo más en una cabina de un DJ era la mezcla. Y de pronto nos dimos cuenta que lo importante no era la mezcla, lo importante era la canción, el momento y el sitio. Y así lo pusimos en
en escena en la discoteca. Luego la ropa, la peluquería, todo fue un cambio y fue, como tú bien dices, la segunda generación, la segunda movida. Bueno, también trajisteis buenos conciertos. Sí, no nos dio tiempo mucho, pero sí, recuerdo el primer concierto que fue a Anclar, que lo recuerdo con mucho cariño porque el manager se lo había ofrecido a Maná Maná y nosotros, no sé por qué, aparecimos ahí como una segunda oferta para el manager y lo volvimos loco al manager. El manager, nosotros pujábamos un poco más que el Maná Maná y no sé si... Yo no llegué a verlo, ¿no? En aquellos tiempos si había un contrato físico, era todo de boca. El caso es que al final, incluso recuerdo que habían cuñas de radio que salían en Radio Elche, en los 40 principales, que decían Anclar en Maná Maná, y luego sale una cuña que la sabemos nosotros diciendo Anclar en Mamaluna, presentado por Speed, o sea, y la gente pensábamos que se iba a volver loca, pensábamos que no iba a resultar bien esta inversión. Estamos hablando de un dinero importante en aquella época y un riesgo importante porque, bueno, nos jugábamos mucho. Y claro, cuando llegamos a Mamaluna y vimos la sala, una sala que yo trabajé en ella, tan grande, tan bonita, llena de gente, a tope. Bueno, era una apuesta segura, entonces. Bueno, sí, bueno, la verdad que sí, porque Anclar, con solo cantarle los Darnes y poco más, la gente flipaba, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que salió muy bien. Luego repetimos con Simox, ya no fue tanta gente, pero también fue muy bonito. Ahí estaba Mario Carreño con nosotros. Con Anclar también estaba, pero ahí ya estaba muy, muy con nosotros. Mario Carreño, al que le tengo mucho cariño. Y luego ya en la propia sala trajimos a los Jazz Butcher, los Caniceros del Jazz, una banda muy, 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 muy chula, que claro, obviamente no movía tanta cantidad de gente, entonces la llevamos a la sala. Y lo que también nos atrajo mucho era que el bajista entonces estaba con ellos en la gira, el que ha sido y todavía es bajista de Bauhaus, con Peter Murphy, etcétera, que es Davey J, ¿no? Y la verdad que fue bonito, fue una noche muy chula. De hecho, el concierto lo tengo grabado y a ver si lo comparto contigo y lo escuchamos. Cuéntame la música de Speed, porque era muy particular. Sí, la verdad es que sí. El cambio fue terrible, fue más que terrible, tremendo. Nosotros veníamos éramos una generación de discjockeys amantes de la mezcla, como he dicho antes, pero estábamos muy influenciados por el funk y la música disco, ¿no? Entonces, la verdad es que no veíamos mucho más allá. Era una época muy complicada, no había como ahora una capacidad de forma global de saber lo que en la otra parte del mundo ahora mismo se está cociendo en cuanto a música de baile. Entonces no era fácil. Sí, Melody Maker y muchas revistas, alguna que otra revista que nos ligábamos en inglés, y para saber un poco lo que se cocía en los locales de cualquier capital. Londres, sobre todo. Claro, sobre todo Londres, sí, porque todavía no había un sonido Manchester y un sonido Liverpool, ni todo lo que luego se coció en los 90, ¿no? Era, sí, Londres, los locales, en la Batcave sobre todo también, con todos los grupos que entonces empezaron a pasar por allí, como los Aliens X-Fien, etc. Y, por cierto, no me he acordado de los Aliens X-Fien, que los tuvimos en El Paradiso, sí que es verdad, fue el último concierto que hicimos fuera de la sala, lo hicimos en El Paradiso, porque era sí o sí, había que traer a los Aliens. Ya habían estado aquí, estuvieron en Asrey, hacía ya tiempo, un año o dos antes, pero queríamos traerlos, estuvimos con ellos, cenamos con ellos, luego estuvimos en la previa del concierto en los camerinos con Nick, con su mujer, con Mrs. Fien, en fin, fue muy bonito. Y como digo, la música era una apuesta fácil. Antes has utilizado la palabra fácil, con los conciertos era fácil, porque ya estábamos muy puestos, teníamos muy buena maleta, teníamos ya
Teníamos los contactos, las tiendas de discos que distribuían por aquel entonces el buen material. Había muy buenos maletas, muy buena gente todavía que vendía todavía en la propia sala, te vendía buena música. Recuerdo al que fue dueño de Zig Zag en Alicante, el Gamba, que nos llevaba un bacalao, como él decía, Paco, esto es bacalao, cuando el bacalao no era lo que luego fue, porque bacalao era un temazo. Cuando te llevaba un tema te decía, Paco, esto es bacalao, es que iba a ser un temazo, ¿no? Pues nada, empezamos a desarrollar el tema en la cabina como lo veíamos en Valencia. No nos preocupamos mucho de tener la música, los buenos grupos que entonces se trabajaban en la época, ¿no? Desde Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, Cramps, Bauhaus, yo qué sé, es que podría estar aquí hablando de grupos de la época hasta que se haga de noche, ¿no? ¿Se puede decir que Valencia fue la cuna de todo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Valencia fue Carlos Simó en Barraca y Tony el Gitano en Chocolate, los DJs que pusieron en órbita todo esto que yo estoy contando, que nosotros hicimos en Speed. Y en Manamaná también lo hizo. Manamaná lo hizo antes que nosotros, porque era la sala que había en ese momento, y como ya te conté una vez, gracias a que Andrés Gómez aquella noche se reuniese con el entonces uno de los dos dueños de Manamaná, una Manamaná que en el año 84 estaba de capa caída, cuando llevaba muy poquito tiempo abierta y no daba la talla, por lo que sea, ¿no? Pues plantea al entonces digo como dueño Pepe, el socio de Cristóbal, cuñados, ellos dos, pues llevarle la sala. Yo te llevo a la sala, era muy, como te he comentado en otras ocasiones, era algo que estaba muy de moda, ¿no? La sala no funciona, yo me reúno con el dueño, le ofrezco llevarla con un tanto por ciento por invitación, etcétera, y la sala se puso a, pues la historia ya lo habla por sí sola, ¿no? Fue adelantada a nosotros, eso sí que es verdad, pero todos participamos allí. Había mucha gente que me dice, Paco, ¿tú DJ de Manamaná? No, yo nunca fui DJ de Manamaná. Yo estuve en Manamaná porque tenía mucha amistad con Juanjo, tenía amistad con Andrés, mucho más con Andrés. El equipo de trabajo que había allí lo conocía muchos de los que se incorporaron después, porque muchos de los que estaban en el equipo a la larga ya no fueron todos los que inauguraron Manamaná, ¿no? Muchos sí. Entonces yo conocía al equipo de trabajo de allí. Y hasta que abrimos Speed, pues yo estuve vinculado hasta que abrimos Speed, yo estuve vinculado a Manamaná por muchos motivos, pero sobre todo me unía lo que se hacía allí, me llevaba. Entonces, si yo iba allí, pues mi gente, mis amigos iban allí y todo se cocía allí. Yo vendía música, yo le vendí a Juanjo muchos músicos, muchos temas que sonaron allí, que llenaban la pista, y en fin, era un trabajo que lo hacía con cariño. Pero a lo que tiene que ver con Speed, nosotros queríamos llevar el tema a otro nivel. Por eso Speed era más oscuro. Speed fue más oscuro en todos los sentidos. Manamaná llegó a decir que era la barraca de la movida y nosotros el chocolate, ¿no? Pero por eso, porque una abría antes que la otra y Barraca hacía lo mismo, Barraca habría un horario, luego habría chocolate, en fin, por las similitudes un poco, ¿no? Porque los estilos se parecían mucho, ¿no? Pero nosotros fuimos más oscuros todavía que Manamaná.